Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. M6 Oacha, Dios les bendiga. Bueno, de parte de los pastores Hernández, les envían un especial saludo, un especial abrazo. Ellos tenían un compromiso que tuvieron que atender y pues básicamente tenemos la oportunidad de escuchar la palabra preciosa del Señor. Les quiero pedir un favor, de pronto para las personas que se encuentran ubicadas en la parte de atrás. Aquí tenemos varios espacios que pueden ocupar, entonces son tan amables. Eso, podemos venir a ocupar las sillitas. Si de casualidad en donde usted está, en la hilera donde usted está, ve una silla desocupada, levante la manito para que los ujieres puedan ayudar a ubicar a las personas. Gracias. Y queremos aprovechar la oportunidad también. En este momento hay una misión bien especial que ha sido delegada desde la iglesia principal en la 31, y es el referendo por la vida. En este referendo por la vida ya algunos de los líderes de esta reunión tienen los formatos que necesitamos llenar del referendo por la vida. Entonces hay una meta específica. La coordinación de estos formatos está a cargo de Juan y Sofía. Ellos pues igual dejaron aquí los formaticos y ya vamos a verificar cuál es la persona encargada para que podamos acceder a esos formatos y poder llegar a nuestra meta. Adicionalmente, bueno, yo creo que ya están ubicaditos, sí. Bueno, quiero invitarlos para que cerremos nuestros ojos, inclinemos la cabeza y me acompañen en una oración. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque es una nueva oportunidad de vida que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que te glorifiques, Señor, y que la palabra que tú traes, Señor, sea una revelación a nuestra vida, Señor. Que deje de ser logo y se transforme en rema para la gloria de tu nombre, Señor. Adicionalmente te pedimos que la plenitud de la sangre de Cristo traiga quietud, tranquilidad en el ambiente espiritual para que tú te puedas mover con libertad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, quisiera saber cuántas personas nos acompañan por primera vez. Levanten su manito, por favor. Bienvenido, bienvenidas, bienvenido. ¿Quién más nos acompaña por primera vez? Bienvenida, Dios les bendiga. Por favor, démosle un fuerte aplauso al Señor por las vidas de estas personas. Y también quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a aquellas personas que están viéndonos a través de la plataforma. Esperamos de igual manera que el Señor pueda moverse de manera poderosa. ¿Cuántas mujeres hay aquí que hemos podido estar conectadas a la Convención de Mujeres? Levanten su manito. Tremenda y poderosa convención. Allí yo vi una experiencia de vida de parte de la pastora Sarita. Ella comentaba que la primera vez que tuvo que venir a predicar, ella dijo, ¿cuál es el secreto que tiene mi papá para predicar? ¿Qué es lo que él hace? Y ella dijo, yo veo que mi papá coge el micrófono, se baja de la tarima y empieza a caminar entre la multitud para empezar a preguntar algo que necesita saber. Tranquilos, que esa no va a ser mi estrategia el día de hoy, pueden descansar. Pero sí quiero que de pronto nos motivemos a tener una reflexión muy pequeña. Y esa reflexión es, si alguien nos dijera hoy, llegar aquí donde tú estás, y nos dijera, ¿puede decirme quién es Jesús en tu vida? Genuinamente podríamos contestar, ¿de qué manera? ¿Qué le diríamos? ¿Podríamos decir exactamente quién es Jesús en cada una de nuestras vidas? Yo creo que ahí se necesita mucha sinceridad y se necesita entonces empezar a verificar qué es lo que sabemos de la persona de Jesús.
Sabemos que obviamente Él fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una mujer que fue virgen. También sabemos que sus nombres tienen un significado tremendo. Decimos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Salvador, Príncipe de Paz, Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero adicionalmente también lo conocemos como el admirable consejero. Y aparte de esos nombres específicos, también encontramos o reconocemos que Él tiene unos atributos muy especiales. Atributos entre los cuales podemos decir que es una deidad. Y si vamos al latín, deitas, esto nos enseña que son una persona que tiene características de deidad, es decir, de divinidad. Y generalmente podemos reconocer que Jesús fue el Dios encarnado en un hombre. Pero lo más tremendo es que él mismo ayudó a diseñar el mundo al cual vino a vivir. Sabemos que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es decir, que todo lo sabe, todo lo puede y que Él está a la vez en muchas partes. Es un humano que hasta el último suspiro de su vida se mantuvo en santidad, es decir, no cayó en pecado. Pero adicionalmente, Él se describió como el buen pastor, se describió como el hombre amoroso y realmente lo podemos ver. Cada vez que vemos que Jesús entró en comunicación o en contacto con alguien, manifestaba el mismo amor de Dios. Él tenía la consideración de ver qué podía hacer Él por las demás personas. Pero Él se llamó a sí mismo pan de vida, y esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. ¿Qué quiere decir que es el pan de vida? El pan de vida significa que Él nos da el alimento espiritual para que nosotros podamos ser hijos del Padre Celestial, pero obedientes a su voluntad y a su palabra. Él también se denominó a sí mismo como la vid. ¿Qué es la vid? Es ese centro que tiene una savia especial y específica. Y nos llamó a nosotros como los pámpanos. Esos pámpanos que tenemos que estar conectados a la vid. Pero esos pámpanos que necesitamos depender de Él. Y la savia que sale de la vid y llega a los pámpanos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que se manifiesta en nosotros cuando nosotros tenemos una genuina comunión con el Padre y con Dios. Aquí podemos encontrar también que Él se denominó que es el camino, la verdad y la vida. Significa que los que lo reconocemos como nuestro Salvador, aceptamos su redención y adicionalmente obedecemos su voluntad, estamos buscando compartir la eternidad con Él. Y eso es tremendo. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que Él es el verbo, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero es necesario conocerle de manera directa. Lo sé yo y lo digo yo, llevo 16 años caminando con el Señor. Y la comunión que he tenido con el Padre, con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo, lo único que ha hecho es moldear mi carácter. Y podemos y necesitamos confiar en Él. Somos hijos del Dios amoroso. Entonces, si ustedes están escribiendo ahí, tomando nota, y quieren ponerle un título a la charla se denomina Radicales para conocer y agradar a Jesús. Pero, ¿qué necesitamos hacer para poder conocer y agradar a Jesús? Lo que necesitamos es tener un altar de comunión y sacrificio. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 a 32, yo voy a leerles aquí, Primera de Reyes 18, 30, 32. Entonces, dice el capítulo 30, Elías le dijo a todo el pueblo,
reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Y cuando hablamos de altar, necesitamos hablar de lo que corresponde el significado de altar. Y significa que es cualquier estructura en donde se ofrece un sacrificio y una ofrenda. Y es tremendo, porque eso generalmente se usa con propósitos religiosos. Entonces, si yo tengo un altar o decido hacer un altar para mi Señor, voy a decir que ahí voy a entregar la ofrenda y voy a entregar ese sacrificio. También se conoce como esa plataforma elevada en donde yo puedo ofrecer lo mejor de mí. Pero bíblicamente podemos reconocer que es un lugar de consagración. Es el lugar de consagración en donde yo deseo entregarme total y completamente a Dios. Y bíblicamente el sacrificio es un símbolo de justicia y gracia de Dios. Pero esa comunión con Dios me permite andar en un propósito divino. Y es algo tremendo porque yo soy docente en Bogotá, en un colegio, y generalmente nos comparten las estadísticas de las personas que lastimosamente atentan contra su propia vida. Y lo que es peor, en este tiempo las estadísticas no solamente están subiendo en jóvenes, sino también están subiendo en adultos. Es decir, la gente no tiene un propósito de vida. Si tú tuvieras un propósito de vida, si reconoces que has sido y diseñado específicamente con las cualidades únicas y experiencias de vida que te enriquecen, tú puedes decir, yo tengo la esperanza de que mi vida sirve o está dispuesta para el servicio de las demás personas, de los que la necesitan. Y es algo importante de entender cuántas personas están afuera necesitando escuchar una palabra de vida que sale de tu boca, una experiencia de vida o incluso una experiencia espiritual que tú has tenido con el Señor. Esas personas necesitan escuchar que hay un Dios real, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios único, tan personal, que tú puedes estar a diario con Él, que tú puedes venir y prácticamente desgarrar tu corazón delante de Él, vaciarte completamente y Él nunca te va a juzgar. Y es algo tremendo, porque a veces nosotros podemos creer que un altar es algo superficial, pero genuinamente los altares que el Señor está buscando son nuestros corazones. El altar en donde yo entro y decido tener la comunión personal con mi Padre, en donde yo decido sacrificar de mi tiempo, decido sacrificar de mi comodidad para poder entrar en una comunión con Él, para poder estudiar su preciosa palabra, para poder decir, Señor, genuinamente me hace falta estar contigo, genuinamente te extraño. Y ahí es donde podemos entender, según Hebreos 11:6, que nadie puede agradar a Dios sin fe. ¿Para qué entrar en comunión? ¿Para qué entrar en ese tiempo de intimidad? ¿Para qué leer y estudiar su palabra? Simple y sencillamente para avivar nuestra fe, para conocerle a Él, para poder decir, Señor, yo necesito tanto de ti. Y yo llevo cerca de 16 años en donde entregué mi vida y mi corazón a Dios. Nadie me había dicho que había un Cristo que había muerto por mí. Yo veía un crucifijo en un espacio, pero la verdad no tenía ningún significado para mí. Tuve que pasar hasta lo más tremendo en todas las áreas de mi vida y llegar al tope. Y lo único que me pudo quedar fue Dios.
No tenía más de dónde agarrarme. Y ahí fue cuando le dije, en una casa de mi mamá, le dije, te doy mi vida, te doy mi corazón, haz lo que quieras con ellos. Yo solo te pido que me lleves al mejor lugar. Y pues obviamente hice un pacto por mi esposo. No sabía que Dios era Dios de pactos, pero empecé a caminar con el Señor. Y fue tan tremendo mi sinceridad en esa oración que el Señor empezó a darme experiencias espirituales sin nunca haber leído la palabra y sin nunca haber pisado una iglesia. Tuve una guerra espiritual que no tenía ni idea qué era eso. Yo decía, Señor, ¿esto qué es? Y empezó a recordarme y empezó a hablar el Espíritu Santo a mi corazón y a decirme, ¿te acuerdas la oración tan sencilla pero poderosa y sincera que hiciste? Eso tuvo consecuencias en el mundo espiritual. Y ahí pude entender que la oración y la sinceridad con Dios tiene un poder sobrenatural. Al que cree, todo le es posible, según Marcos 9:23. Pero a medida que crece la confianza o el conocimiento con alguien, crece también esa confianza. Es decir, yo no puedo creer, o no, perdón, no puedo confiar en alguien a quien desconozco. No puedo, un desconocido no me puede inspirar confianza. Por eso es necesario lo que el Señor quiere en este tiempo y el día de hoy es motivarnos a creer, motivarnos a entender que, a conocerle genuinamente, a dejar, como lo dice su palabra, de ser tibios, de ser simpatizantes. Yo los felicito a ustedes, ustedes están aquí. Puede que para otras personas esto sea un puente de salida o de compartir en familia, pero ustedes tomaron la decisión de recibir palabra de vida y eso les implica una cantidad de esfuerzos. Y sé que de esta manera ustedes están agradando al Señor. Cuando hablamos de altares, el Señor lo que espera es que quememos nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra autosuficiencia. ¿Y saben cómo demostramos nuestra autosuficiencia? Cada vez que dejamos a nuestro Señor con los brazos abiertos, esperándonos a diario. Eso es autosuficiencia. Y yo lo he vivido. Yo he pasado por muchos niveles espirituales durante estos 16 años. He tenido decadencia espiritual. A veces ha minorado mi fe. Pero independientemente de esas experiencias de vida que a veces pueden que no sean muy buenas, nunca he dejado de tener mis ojos puestos en Jesús. Tal vez yo lo desconozca qué experiencias de vida ustedes han tenido, qué experiencias de vida les han hecho doler. Tal vez palabras muy fuertes recibidas de personas muy cercanas, que terminamos creyendo, que terminaron marcando una naturaleza, que terminaron dejando nuestro corazón marcado por una herida. Palabras de padres, de autoridades. Y lo único que necesitamos es entender, así como lo hizo Jacob. Jacob fue un hombre que pasó su peniel, una noche completa con el Señor. Y le clamaba y le decía, yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, hasta que cambies mi naturaleza. Y creo que hoy es un tiempo de empezar con nuestro peniel. No significa que sea una prueba, significa que es un llamado amoroso de nuestro Padre Celestial para que entremos en comunión con Él. Nuestro corazón es el altar que espera a Dios. Y algo que el Señor me ha venido trayendo en este tiempo es que llevo ya cerca de 3 meses en un ayuno especial. El Señor me decía, necesito que ayunes. Yo le decía, Señor, pues es difícil entre semana porque pues yo trabajo en el colegio y pues la verdad un ayuno no tendría sentido si solo me corto el suministro de alimentos y no tengo intimidad contigo, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de estudiar la palabra. Y el Señor me dijo, es otro tipo de ayuno al que te llamo. Y es cortar con aquellas cosas que no están haciendo, no son edificantes para ti. Y llevo 3 meses
en donde me desconecté totalmente del televisor. Ay, es que el diablo está en el televisor. No, no, pero el Señor quería probar algo diferente conmigo. Y Él sabe que conmigo es todo o nada. Y el Señor me dijo, quita eso porque eso no te está edificando. Series, películas, bueno, así sea simple y sencillamente algo en televisión como para canalear y pasar el rato. Yo vengo de un pasado en donde la depresión era parte de mí. Fui una niña depresiva desde los 15 años y no es fácil manejar estas cosas. Cuando yo entiendo que el Señor lo que quiere es mostrarme y limpiar ciertas cosas en mí, soy obediente. Adicionalmente, yo le dije, como es todo o nada, pues redes sociales, chao. Igual no soy muy apegada a las redes sociales, pero también dije, esto también me está quitando tiempo. ¿Y qué hago entonces con mi tiempo? Llego, estudio la palabra, escucho una prédica, reviso incluso, para que sepan que esto sí es muy provechoso, la plataforma en YouTube, reviso nuevamente las prédicas del domingo, porque a veces uno de primerazo como que se le escapan cosas. Y ha sido un tiempo de crecimiento espiritual, ha sido un tiempo de misericordia de Dios. Y el Señor nos está haciendo ese llamado. Corta con aquello que no está siendo de bendición para ti. Aquellas actividades, aquellas amistades, aquellas relaciones que no te hacen edificar, no te hacen mejor hijo de Dios. El Señor nos está haciendo este llamado y lo único que quiere es que estemos más cerca a su corazón. Yo creo que no hay nadie más amoroso que nuestro Señor. Y el segundo punto que quiero venir a compartir con ustedes es el de vivir y proclamar el poder de la palabra. Vivir y proclamar el poder de la palabra. Para ello vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Voy a leer la nueva versión, Nueva Biblia Viva, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Y Proverbios 18, 20 y 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Es decir, la palabra es tan poderosa, porque de pronto los que hemos tenido la oportunidad de leer libros intelectuales o de formación específica en una profesión, nos podemos dar cuenta que hay logos, escrituras, en donde simple y sencillamente transmiten un determinado conocimiento, una determinada teoría. Pero el poder de la palabra de Dios es la que transforma vidas. ¿Tú quieres ser diferente? Estudia la palabra del Señor. ¿Tú quieres que algo de tu naturaleza cambie? Estudia, medita y haz viva la palabra en ti. Ahí dice que, bueno, nosotros somos seres tripartitos, quiere decir que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y esa alma se divide en tres partes: los pensamientos, las emociones y la voluntad. Pero algo que el Señor venía hablando a mi corazón de un tiempo para acá, es decir, hay algo que se necesita en el pueblo del Señor y es ejercitar el espíritu de la mente. Para mí eso fue una perla preciosa. Yo decía, ¿cómo así? Nunca había escuchado esa teoría, nunca había escuchado ese concepto. ¿Cómo así que mi mente tiene un espíritu si yo soy cuerpo, alma y espíritu? Resulta que cuando yo entro en oración, cuando leo su palabra, cuando medito en ella, puedo empezar a entender que el Señor me dotó de imaginación, me dotó de una mente en donde yo puedo cerrar
para no distraerme, cerrar mis ojos para no distraerme con las demás cosas. Y cuando cierro mis ojos y empiezo a declarar la palabra que tiene vida, yo puedo visualizar. Es lo que el mismo pastor César Castellanos nos ha venido enseñando. La visualización es muy poderosa. La visualización de la palabra. ¿Qué está diciendo el Señor en su palabra? Que es una espada de doble filo, que penetra hasta lo más dentro de mi corazón, de mi ser, que sabe y reconoce cuáles son mis pensamientos, que es prácticamente un rayo X en mis deseos. Eso es lo que es la palabra de vida. Pero meditarlo en él, llegar a pensar, imaginar lo que la palabra del Señor está diciendo, es tremendamente poderoso. Nosotros tenemos un testimonio con mi esposo. Adquirimos hace ya algunos años el carro por el cual nos movilizamos. Y esa oración fue una oración de visualizar. Visualizamos el carro justamente como, o sea, el día que fuimos a comprarlo, estaba tal cual lo habíamos orado, cerca a otros carros, en un espacio donde no lo necesitaban, recién revisado mecánicamente, recién pintado, o sea, estaba espectacular. Pero la persona para la cual habían hecho todo ese trabajo ya no lo necesitaba. Y de esa misma manera, esa fue nuestra oración. La visualización tiene un poder sobrenatural. Por eso es necesario empezar a verificar y a ejercitar el espíritu de nuestra mente. ¿Alguien cree que el Señor de señores merece un aplauso por todo esto que nos da? Y algo que complementó esta perla que el Señor me daba era entender un detalle que pude aprender a través de la pastora Ángela. Y ella decía que para las personas nuevas era necesario compartir la estrategia del 5 por 5 por 5, que significa 5 minutos de lectura, 5 minutos de meditación en la palabra y 5 minutos de oración basados en la palabra. Y algo que el Señor me mostraba era aquí que sí, yo leía la palabra, yo estudiaba la palabra y yo oraba con la palabra. Pero la verdad, la meditación en la palabra no estaba en mí. Y yo dije, es necesario meditar. Y empecé a ejercitar, a hacer ese pequeño ejercicio. Yo lo llamo como esos pasos de bebé que voy dando en la fe. Y esos pasos de bebé empiezan a agradar al Señor. Cuando empecé a meditar en la palabra, empecé a darme cuenta que era muy necesario ver el contexto de la historia bíblica. Hay una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos. En mi caso personal, ha sido de mucha bendición, porque he podido ver la dinámica personal y emocional de los personajes bíblicos. El autor es temeroso del Señor. El director, que es el mismo libretista, es temeroso del Señor. Y parece que el Señor lo ha dotado con ese don de poder ver el contexto de las historias bíblicas. Y yo pude entender, yo decía, tremendo. Mateo, que era un recaudador de impuestos, él se sentía como el paria, el que estaba aparte, el que había traicionado a su pueblo, el que había traicionado a sus padres. Y yo decía, Señor, este tipo de series son las que tú quieres que yo vea, que me edifican. Y empezar a entender en muchos contextos, eso me enseñó a mí que yo me puedo poner más fácil en los zapatos de otra persona. Porque digamos que si yo lo puedo tener de frente, no conozco su experiencia de vida. Pero cuando el Señor me muestra cuál es el trasfondo de la vida de Mateo y cómo llegó Jesús con un amor entrañable a decirle, esto es lo que quiero que hagas, necesito que me sirvas, es algo increíble. Y adicionalmente, otra cosa que el Señor me daba para este tiempo y para esta charla, es que a veces con esas palabras que nos marcaron tanto o que nos siguen marcando experiencias de vida que en este momento tenemos, el enemigo lo único que ha hecho es tratar de hacer en nosotros fortalezas mentales.
Fortalezas mentales en donde la fortaleza que el enemigo puede llegar a generar en nosotros es: tú no puedes, tú no tienes las cosas suficientes, tú no estás dotado, tú estás muy llevado en energía, tal vez la edad que tienes no es la mejor. Esas pueden ser fortalezas mentales. Y es necesario que el Señor derribe esas fortalezas mentales para que podamos entender y adquirir la naturaleza de hijos de Dios. Esa naturaleza en donde no nos cuesta entrar en comunión. O si nos cuesta, nos sacrificamos y entramos cada vez más fácilmente a ese tiempo de comunión. Deuteronomio 6, del 6 al 9, nos dice que estas palabras te mando hoy. Estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Repetirás a tus hijos. Tenemos la responsabilidad de transmitir nuestra fe y nuestro estilo de vida a las nuevas generaciones. La generación de bebés que están naciendo está llamada a ser los profetas del Dios real. Y por eso han sido tan fuertes los ataques que el enemigo ha hecho, porque pareciera que tiene detectives que se saben todo lo que el Señor quiere y está planeando con nuestra nueva generación. Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. ¿Cuántos de nosotros vamos en Transmilenio o en nuestro transporte y escuchamos a veces cosas que no edifican? En vez de escuchar una noticia que te dice que hay ciertas estadísticas, que el mundo está mal, que la economía está mal, puedes llegar a escuchar algo tan tremendo como es la audiobiblia. Y yo bendigo al que se craneó la audiobiblia. Es espectacular. Y algo que ha hecho parte de nuestra dinámica de comunión con mi esposo juntamente es que escuchamos, nos acostamos y empezamos a escuchar la audiobiblia. Y de verdad ha sido un tiempo de crecimiento espiritual, ha sido un tiempo de ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo, ha sido un tiempo de morir más fácil, porque igual no es fácil morir a muchas cosas, pero adicionalmente dice que la palabra estará de continuo en tu boca. Vivámosla a diario. Determina algo y esto te va a hacer firme, dice la palabra. El día de hoy determinemos, amada iglesia, en poder entrar más en comunión, en determinarnos en no dejar pasar un solo día sin entrar en comunión con Dios, sin dejar de leer su palabra, sin dejar de escuchar, sin dejar de prepararnos y alimentarnos de las cosas correctas. Por eso, lo que más queremos y necesitamos, eso genuinamente, es impregnarse y vivir y proclamar la palabra de vida. Para ya ir avanzando, el tercer punto nos habla de un corazón humilde y obediente. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, podemos ver la historia cuando Jesús fue al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Pero aquí en el versículo tercero, empieza Satanás a hablar y a tentarlo. Dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 6 dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Finalmente en el versículo 9 dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué quiere decir esto? 3 momentos en donde el enemigo tentó a Jesús. Lo tentó precisamente en sus pensamientos, en sus emociones y en su voluntad. Pero algo que me sorprende es que las 2 primeras lo intentó verificar cuál era la identidad de Jesús, porque lo dice: si eres el Hijo de Dios. En otras palabras, ¿estás seguro que eres el Hijo de Dios?
¿Estás seguro que vale la pena morir en una cruz y redimir toda la humanidad? Pero inmediatamente Jesús respondió con palabra de vida, y cortó todo argumento que el enemigo pudiera dar. Imagínense si el mismo Señor Jesús fue tentado, ¿cuánto más podemos ser tentados nosotros? Y el enemigo, algo que el Señor también me permitía conocer a través del pastor Billy Graham, es una conclusión que es tan evidente que creo que muy pocos la podemos tener. Dice que Satanás no va a poder gobernar el infierno, porque Satanás es la víctima mayor del infierno. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Satanás quiere tentarnos, quiere alejarnos de Dios. Quiere que nosotros estemos con Él una eternidad viendo los mayores sufrimientos que Él pueda tener. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos entender que el Señor nos está llamando a levantarnos como guerreros, a levantarnos como esas personas que realmente entendemos que la comunión, la palabra y el vivir conforme a su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Eso quiere decir que siempre el enemigo va a pensar o va a estar tratando de hacernos caer en el yo pienso, en el yo siento y en el yo quiero. Yo. Tal vez nuestro peor enemigo. Y algo que realmente yo quisiera que ustedes pudieran entender y que el Espíritu Santo les traiga esa convicción y les traiga esa revelación a cada uno de nosotros, es que necesitamos levantarnos como esos guerreros en oración. Necesitamos levantarnos como esos sacerdotes de nuestra casa, que cambian la naturaleza de nuestros antepasados, de nuestras propias vidas, pero que vienen a entender que en la palabra y en la comunión, en el amor genuino con el Señor, hay vida y vida eterna. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por esto? Y ya para ir avanzando, quisiera que pudiéramos ver un fragmento de una película que es bastante interesante y pues habló mucho a mi corazón y espero que lo hagan de ustedes.
Démosle un fuerte aplauso al Señor. Me gustaría que estuviéramos en pie por unos instantes. ¿Saben? Esta serie de radicales nos ha hecho que analicemos nuestra vida cristiana. Quizá al venir aquí a la iglesia, estar en cuatro paredes, nos da una identidad. Pero la mayor identidad que debes sentir tú como creyente, como conocedor de la Escritura, aún los que vienen por primera vez, los que nos ven por las pantallas de YouTube, más adelante lo van a poder transmitir o ver, es analizar qué estoy haciendo con mi vida cristiana. Este tema me gustó mucho, pareció muy confrontante. Cuando hablamos de cosas que necesitamos cambiar, la vida cristiana no es fácil, pero Dios nos da las herramientas. Dios hace de nosotros piedras vivas. ¿Cuánto lo entiende? Somos piedras vivas. Algo que me impactaba en un ejemplo nos daba la pastora Ángela hace tiempo, era de cómo se puede mantener una vela encendida, pero o esa vela encendida, o ese carbón encendido, llevémoslo a ese nivel, de que puede impregnar a otros. Este carbón debe estar pues completamente prendido para que no apague, o otros que se acerquen no se apaguen. Iglesia, yo los quiero invitar a que en este tiempo podamos buscar esa presencia, de que ahí donde están simplemente los voy a guiar en una oración y ustedes van a decirle al Señor lo que hay en su corazón. Hoy yo siento que el Señor va a hacer algo sobrenatural. No van a salir igual. ¿Cuánto lo pueden creer? No pueden salir igual de esta oración, de esta reunión, perdón. Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a decirle al Dios Todopoderoso: Señor, gracias. Gracias por estos tiempos. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a ser hombres y mujeres radicales. A decirle: Señor, hoy no me quiero conformar. A decirle: Dios, si creo en ti, Jesús, y todo lo que me han dicho que eres el verbo, que eres la deidad, de que eres el todopoderoso, de que eres el gran hermano, que eres el salvador del mundo. Yo quiero entenderlo. No solamente quiero que me lo digan, sino quiero entenderlo, Señor. Pero hoy el Dios Todopoderoso te dice: iglesia, hay una forma en que me pueden conocer. Hay un altar en el cual ustedes tienen que construir. Y ese altar no es algo mecánico, no es algo físico, no es algo estructural, es algo espiritual. La Escritura manifiesta cuando un Jacob se enfrenta con el ángel de Jehová. Y dice la Escritura que peleó hasta rayar el alba. Y hay cosas que en el altar necesitamos entregar. ¿Saben? La palabra en el hebreo altar significa sacrificio, un lugar de sacrificio. ¿Qué estás sacrificando? ¿Qué vas a sacrificar en esta casi tarde ya? Vas a decirle: Señor, hay algo que tengo que entregar, hay algo que tengo que sacrificar. ¿Saben? El altar es un sitio personal. En el altar no se permiten cualquier cosa. No se permiten quizá costumbres, manías. No se permiten personas. El altar es el corazón. No solamente la estructura de la iglesia es el altar. El altar es tu relación con el Señor. El altar es cambio. El altar es transformación. Dile ahí donde estás al Señor: Dios, yo quiero transformar mi comunión contigo. No quiero volverme mecánico, mecánica, de venir un domingo, recibir 3, 4 canciones, 2 rápidas, 2 lentas, Señor, la palabra, la ofrenda, y me voy para mi casa. No, Señor, que esto tenga que cambiar en el nombre de Jesús. Que mi intimidad, Señor, llegue a un nivel diferente. Que yo no sea religioso. Que haya algo en ese altar que me transforme. Y si tú tienes que arreglar cuentas con el Señor, ahora mismo es el tiempo para decirle: Señor, quiero que te sientes en el trono de mi corazón. Quiero hacer un altar de mi vida. Vamos, iglesia, levanta tu voz y dile ahí donde estás al Señor: yo quiero hacer un altar en mi casa. Y mi casa es mi cuerpo. Y mi
casa, Señor, que amores, que habites, Dios de la gloria, que habites en esta casa. Quizá la presencia de Dios se ha alejado de ti, quizá no has vuelto a sentir, quizá no has sentido ese poder, pero hoy el Dios Todopoderoso te dice: vamos a levantar un altar, vamos a construir algo que no está escrito, vamos a hacer algo, vamos a una transformación. Vamos, iglesia, vamos, no te conformes con la palabra que yo les dirijo. Ustedes hablen con el Dios Todopoderoso. En el altar se libran guerras, en el altar se libran batallas, pero también en el altar se conquistan cosas, Dios Todopoderoso. Y ese altar, Dios, está construido por tu palabra. La palabra tiene que ser mi guía, mi directriz. Dile: Señor, hoy yo me levanto, hoy yo me levanto, Dios de la gloria. La palabra me va a direccionar. La palabra no va a volver a ser tibia en mi casa. Se va a hablar de la palabra, porque ella es la que construye, la que direcciona. Mis hijos, Señor, no serán guiados por algo natural, va a ser algo espiritual. Mi casa será direccionada. Dile: Señor, yo soy el primero que me levanto. Yo soy el primero que voy a ir a la transformación. La buscaré en la escritura. Me costará trabajo, sí. Me costará en el altar, Señor, lágrimas. Porque recuerden que el altar es sacrificio. El altar me va a costar. Mis rodillas me van a doler, claro. Pero voy a ver la victoria ya. Iglesia, yo no sé qué están necesitando hoy. No sé qué están necesitando, Dios. Pero hoy Dios te dice: en el altar lo vas a conseguir. Yo siento de parte del Señor que aquí hay altares levantados a nombre de hijos, a nombre de esposos, en diferentes áreas: sentimental, familiar, de provisión. Tal vez hemos tenido altares para nuestro trabajo, hemos tenido altares para familiares, pero hoy el Señor genuinamente quiere y anhela que nos presentemos delante de Él transparentes y genuinos. Allí donde tú estás, no pierdas esta oportunidad. Cierra tus ojos para poder concentrarte y entender que es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que te está llamando. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, perdona, Señor, porque yo había idolatrado, Señor, a unas personas. Había pensado, Señor, que el hecho de poder hacer lo mejor por esa persona, invertir tiempo, invertir dinero, todo lo que yo era, todos mis cuidados, Señor, el hecho de haber puesto en primer lugar mi trabajo, mi provisión, mi orgullo, mi nombre, Señor, ahora entiendo y tú traes la revelación a mi vida. Espíritu Santo, trae convicción, Señor. Pasa por encima del alma, Señor. Háblanos de espíritu a espíritu, Señor. Y allí mismo, Señor, que podamos visualizarnos delante de la cruz, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El caballero de la cruz te está llamando: hijo, hija, he aquí que yo he puesto las cosas de manera específica para que me busques, dice el Señor, para que me ames cada día, para que me entregues todo lo que tú eres, todo lo que tú representas. Necesito que me lo entregues, dice tu Creador. Señor, ten misericordia. Extiende, Señor, tu misericordia en este tiempo. Lávanos con tu preciosa sangre, Señor. Haznos más blancos que la nieve, Señor. Haznos ver como si nunca hubiésemos pecado, porque ahora entiendo que no es palabra de hombre, es palabra de vida la que viene, Señor, a traer vida en mí, Señor. Y mis generaciones no serán iguales. Mis generaciones
pronunciar solamente el nombre de Jesús. Dile: Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Gracias, Jesús. Sabes, la intimidad del altar te va a llevar a enamorarte de la palabra. Te va a llevar a buscar la obediencia del Dios Todopoderoso. Te va a hacer acepto. Hoy lo creemos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Más fuerte para el Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias, mi Rey.